Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, obedeciendo a la voz de su precepto. Es un gusto poder estar con ustedes para seguir hablando de esta serie, la facilidad con la que aceptamos otros yugos. Hemos estado hablando acerca de la invitación de nuestro Señor Jesucristo, de tomar su yugo porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Y la promesa es que nuestra alma hallará descanso en Él. El problema radica en que nosotros como cristianos muchas veces despreciamos ese mandato e invitación de Cristo y estamos dispuestos a tomar voluntariamente cualquier otro yugo que no sea el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, en lugar de traer descanso para nuestra alma, va a redundar en tristeza, en desesperación, en dolor, en ansiedad, en angustia y en varias cosas que no son resultados que queremos o resultados positivos. En el video anterior hablamos acerca del yugo de la mundanalidad. Y la verdad, hermanos, es que nuestras vidas deben de marcar una diferencia con el mundo. Pero cuando nosotros voluntariamente vivimos como el mundo, hablamos como el mundo y practicamos como el mundo, esto nos pone en una situación muy complicada porque estamos haciéndonos enemigos de Dios. Bien haríamos nosotros en revisar nuestras vidas y desechar todo lo mundano y abrazar los principios, los preceptos de Cristo, de su palabra, y ponerlos en práctica en nuestra vida. No nos conviene ser enemigos de Dios. En este tercer video, quiero hablar de otro de los yugos que fácilmente aceptamos en nuestras vidas. Y ese segundo yugo es el yugo del pecado. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estábamos hablando también el cambio que hay. Cuando uno no conoce a Cristo, cuando uno vive una vida en el mundo, una vida en el pecado, uno escucha el Evangelio, Dios manda a alguien para escuchar el Evangelio, somos expuestos a las verdades de la palabra de Dios, reconocemos nuestra condición de pecado y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. La palabra de Dios nos enseña que una nueva naturaleza se ha implantado en nosotros porque el Espíritu Santo llega a morar al corazón del creyente y ahora Él es una nueva criatura. Ahora ya tiene una naturaleza espiritual, ha nacido de nuevo. Junto con todo eso, esa gran obra que el Señor Jesucristo hizo y que nos da a manera de regalo, porque la salvación es un regalo, que a Él le costó su propia vida, su propia sangre, vienen varios beneficios. Y uno de esos beneficios es ser liberados del yugo del pecado. La verdad, hermanos, es que podemos mirar a nuestro alrededor, podemos mirar a todas las personas en este mundo, como todo el mundo carga con el peso del pecado. El yugo del pecado es difícil, el yugo del pecado es doloroso, el yugo del pecado trae miseria, trae dolor, trae ruina. Lo podemos ver en nuestra historia familiar, lo podemos ver en gente que conocemos que no quiere a Cristo, lo podemos ver a nuestro alrededor con toda la gente que rechaza a Cristo. El yugo del pecado que traen encima de ellos es demasiado difícil, demasiado doloroso. Todos los que hemos recibido a Cristo y en especial aquellos que vivieron una vida pasada siendo mundanos, viviendo el pecado y ahora están en Cristo, reconocen y pueden darse cuenta que hay una gran diferencia entre cargar el yugo del pecado y tener el yugo de Cristo. El problema es que una vez estando de este lado, una vez ya siendo cristianos, una vez ya siendo redimidos, una vez ya siendo limpiados, una vez ya siendo liberados del pecado, los cristianos decidimos regresar a esas cosas, a esas prácticas, a esas mañas, a esas malas maneras. Y qué cosa tan más contradictoria. Tenemos cristianos que no están bajo el yugo de Cristo, sino están aún, ya en Cristo, quieren volverse a esclavizar en el yugo del pecado. El consejo es: debemos de mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no volvernos a poner al yugo de esclavitud, al yugo del pecado. En Romanos 8:2, el apóstol Pablo escribió: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, nosotros no somos llamados para el pecado, no somos llamados para la muerte. Hemos sido llamados para la libertad,
por medio del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados para la vida verdadera, la vida plena en Cristo, la vida de paz. ¿Por qué queremos volver a traer todas esas cosas incorrectas que trae el pecado? ¿Por qué queremos volver a traer todo ese dolor? ¿Por qué volvemos a querer traer toda esa amargura? ¿Por qué los hijos de los cristianos quieren volver a repetir las mismas tristes historias familiares que años y años han condenado a esa familia y las han mantenido atadas en pecado, las han mantenido subyugadas en pecado? ¿Por qué? Porque no miramos la libertad, no nos mantenemos libres en Cristo. El pecado solo trae dolor, el pecado solo trae ruina. Y muchos cristianos quieren vivir en pecado. Muchos cristianos quieren tener ese yugo del pecado en su vida. Hermano, deseche ese yugo. No mantenga el yugo del pecado en su vida. No le conviene a usted, no le conviene a su esposa, no le conviene a su familia, no le conviene a sus hijos. Rompamos esas cadenas que tienen aprisionadas a nuestras familias por generaciones. No hay ninguna necesidad de volver a escarbar en todo ese cochinero, de volver a escarbar en todo eso tan feo que el pecado provocó en nuestra familia. Si ahora en Cristo somos nuevas criaturas, si ahora en Cristo todo es nuevo y las cosas viejas pasaron, no tenemos por qué regresar a esas cosas tan tristes. Gálatas 4:9 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermano, no volvamos a ser esclavos del pecado. No tomemos el yugo del pecado. Arrepintámonos. Vayamos a Cristo, pidamos perdón y alejémonos de todo ese pecado para alcanzar misericordia. No tomemos el yugo del pecado. Espero que haya sido de bendición, hermano. Reflexionemos en estas verdades y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Amén.